Ya, es que me salía que alguien me había muteado, pero creo que ya. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Aquí estoy. Ok. Em, sí, ok. Gracias. Gracias, Félix Daniel. Gracias, gracias. Entonces, vamos a empezar. Em, y bueno, sí vamos a estar usando el chat porque ya saben que tenemos preguntas interactivas. Entonces, bueno, para que estén ahí al pendiente. Son menos que la clase pasada, quienes vinieron a la clase pasada, porque en este caso son muchos los temas y si no, pues íbamos a perder un poco de más tiempo en eso. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en las enfermedades monogénicas. Anuncio, esta clase va a quedar en mi canal de YouTube, también en el de la doctora Pataki. Y bueno, les dejo mis redes por si me quieren seguir en alguna de ellas. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, la clase pasada ya vimos toda la parte de cromosómicas y de tamiz prenatal y diagnóstico prenatal de las enfermedades cromosómicas. Y hoy vamos a enfocarnos en las monogénicas y también las de impronta. La próxima clase las va a dar el doctor Jair. Ay, no me acuerdo cómo se apellida. El doctor Jair es un tuitero, él es famoso y les va a dar la parte de cáncer, leucemias, aquellas enfermedades de trinucleótidos y teratógenos. Y bueno, entonces hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con monogénicas. Ya les había platicado un poquito de tips del ENAM, pero nuevamente les repito que ahora que están, bueno, lo bueno es que ya se les recorrió hasta noviembre, ya tienen más tiempo y pueden profundizar un poco más, pero también acuérdense que es un examen de médico general. Entonces, lo que tienen que saber más o menos de cada patología es cómo hacer el diagnóstico, la fisiopatología general de la enfermedad, el cuadro clínico, qué estudios vas a solicitar para hacer el diagnóstico, qué tratamiento de primera línea, de segunda línea o tipo como si es alérgico, y complicaciones o algún dato pivote o dato curioso que luego les gusta preguntar en el ENAD. Bueno, entonces, para recapitular un poco, ¿cómo se dividen las enfermedades de origen genético? Se van a dividir en cromosómicas, monogénicas y multifactoriales. Aquí también está la herencia no clásica. Las cromosómicas son las que vimos la clase pasada, que se dividen en numéricas y estructurales. Hoy vamos a ver monogénicas, con patrón de herencia mendeliano, que van a dividirse en autosómicas, que significa que está el gen en un autosoma. Los autosomas son los cromosomas del 1 al 22. Y los cromosomas sexuales son los que no son autosomas y por eso tenemos las ligadas al X, que también se van a dividir en dominantes y en recesivas. La herencia no clásica, que hoy vamos a ver impronta, y la próxima clase con Yair verán patologías mitocondriales o expansión de microsatélites, y las multifactoriales, esas ya no las veríamos ahorita en genética, que es pues todas, desde cáncer, diabetes, hipertensión, es cuando existe una predisposición genética que con el ambiente se da la enfermedad. Hoy monogénicas. Entonces vamos a empezar con un poco de los conceptos básicos que tienen que tener claros en genética. ¿Qué es un gen? Un gen va a ser la secuencia de nucleótidos, que si se acuerdan, adenina, guanina, citosina, timina, que vimos la clase pasada, que va a codificar para uno o varios productos funcionales, que pueden ser, antes clásicamente era para una proteína, pero ahora también pueden ser RNAs, RNAs largos no codificantes, microRNAs, etc. El locus va a ser el lugar que ocupa el gen en el cromosoma. Entonces, ahorita que vayamos viendo gen por gen, van a ver ahí un número con un Q o una P, y ese es el locus. El primer número es el cromosoma. Por ejemplo, aquí tenemos en el cromosoma X, el brazo largo es el Q, brazo corto es P de petit. Y después la región y la banda. La región va a ser la región 2 y la banda 8. En general creo que no preguntan muchos LOCI en el ENARM, pero si alguno podrían preguntar como ¿en dónde está? Entonces ya sería, no, pues en el brazo largo del cromosoma X o algo así. Ya les iré diciendo más o menos en cuáles sí podrían preguntar. Como yo creo que como anacondroplasia o fibrosis quística o alguna de estas. El genotipo va a ser la constitución genética de un organismo, ya sea que tenga un alelo A o un alelo T, y el fenotipo va a ser lo que se va a observar.
de acuerdo al genotipo y al ambiente. Entonces, las enfermedades monogénicas son las que son causadas por la alteración de un solo gen. Y aquí tenemos que tener muy claro que todos nuestros genes vienen en pares. Si se acuerdan, nosotros recibimos 23 cromosomas de mamá y 23 cromosomas de papá. Y esos cromosomas son los mismos. Viene 1, 1, 2, 2. Y cada cromosoma viene con todo su paquete de genes que son los mismos. Entonces, tanto mamá me da mi gen de NF1 como mi papá me da mi gen de NF1. ¿Ok? Y entonces esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a diferenciar entre la herencia autosómica dominante y autosómica recesiva. En la autosómica dominante se va a presentar en heterocigotos. Hetero es diferente, entonces yo voy a tener por ejemplo, con NF1, mi papá me va a pasar un NF1 mutado y mi mamá un NF1 normal. Con que uno solo esté mutado, ya se va a presentar la enfermedad. Eso es dominante. Y en homocigotos, los dos me tienen que pasar mutado para presentar la enfermedad. Homocigoto, par de alelos. Alelo es la copia o la versión alterna de un gen, que es alelo paterno y alelo materno. Y heterocigotos van a ser alelos distintos. Y bueno, ejemplos de enfermedades monogénicas son todas estas. Esto es monogénico, ya vamos a ver que algunas de estas son autosómico dominantes y otras autosómico recesivas. Aquí tenemos otra vez lo del alelo para que quede muy claro. Tenemos nuestro aquí el cromosoma 1, la copia de papá y la copia de mamá. Y aquí en chiquititito están los genes. Entonces, de todos mis genes tengo 2 copias. Y ya va a depender si es dominante, si es una enfermedad con modelo de herencia autosómico dominante, pues con que uno solo de mis alelos tenga un alelo mutado, se va a presentar la enfermedad. Y en el recesivo necesito que los dos me pasen la mutación. Y ahora sí, nos vamos con los 4 modelos de herencia. En realidad, el ligado al X ya se está considerando como uno solo, pero todavía en exámenes lo dividen entre recesivo y dominante. Pero bueno, ya para que ustedes sepan como cultura general que ya ligado al X ya es uno solo, porque generalmente aún en el recesivo, donde se supone que las mujeres solo eran portadoras, en la mayoría de las enfermedades sí hay manifestaciones en las portadoras en algún porcentaje, entonces ya se está considerando como nada más ligado al X. Pero bueno, esto ya nada más es para recalcar. Autosómico dominante, ya saben, heterocigotos. Solo necesito que uno me dé el alelo mutado. En el modelo de herencia autosómico dominante vamos a observar una transmisión vertical en el que todas las generaciones se van a ver afectadas. Esto es normalmente, aunque en algunos casos podrían no verse todas las generaciones afectadas por algo que se llama expresividad variable o penetrancia incompleta. Pero eso para fines de NARM ahorita no se preocupen. Y en las enfermedades con modelo de herencia autosómico dominante, tenemos un riesgo para la descendencia del 50%. ¿Por qué? Porque yo tengo mis 2 copias de un gen y necesito pasarle solo una a alguno de mis hijos. No pasa, o sea, cuando yo hago mis ovocitos, se dividen todos y se va uno para un lado y otro para otro ovocito y así. Entonces, solo puede pasar uno. Y si uno está mutado, ¿cuál es el riesgo de que yo pase el mutado? Pues 50%, porque una de dos, ¿no? Puedo pasar el mutado o puedo pasar el sano. Por eso es 50%. Luego, en el autosómico recesivo, ya sabemos, son homocigotos. En este sí pueden no presentarse de manera vertical, porque recordemos que papás son portadores. Solo que fueran papás que con sus 2 alelos homocigotos, entonces ya se vería diferente. Y generalmente vamos a observar más bien una generación horizontal afectada, o sea, los hijos de los portadores son los que se van a ver afectados. No todos, no es 100%. Aquí también tenemos un riesgo del 25% que se va a entender más fácil más adelante con los cuadritos de Punnett. En la herencia autosómica recesiva, ya dijimos, los papás son heterocigotos, tienen uno mutado y uno sano, entonces también tienen el riesgo de pasar el mutado 50% cada uno, pero entonces que los dos pasen el mutado nos va a dar un riesgo del 25% de que sí se presente la enfermedad, porque para que el niño o bueno, el hijo tenga la enfermedad necesita ser homocigoto, necesita tener los dos mutados. Y este se va a observar más en consanguinidad o en endogamia. ¿Por qué? Porque van a compartir mayor
parte de su material genético. Entonces, si existía una mutación en la familia, que todos somos portadores de 7 a 9 mutaciones, pues es más probable que si yo tengo hijos con mi primo, él también tenga compartamos alguna de estas mutaciones, porque venimos de los mismos ancestros con la misma mutación. Esto es importante para el ENAM porque aquí sí pueden poner, si se trata de alguna enfermedad autosómica recesiva, sí les gusta poner así como, son primos o son primos segundos o algo así. Entonces sí hay que prestar atención a esto. Después tenemos la ligada al X recesiva. Con recesivo, otra vez, ya saben lo que es recesivo. Significa que necesitaría yo tener las dos X con la mutación como mujer para presentar la enfermedad. Pero ¿qué pasa si yo soy hombre? Hombre es XY, solo tengo una X. Entonces, con que me den la X con la mutación, ya voy a presentar la enfermedad. Entonces, siempre, bueno, no hay siempre en biología, pero generalmente va a afectar a varones y las mujeres son portadoras. A menos que una mujer tenga esa malísima suerte de recibir una X con la variante de su papá y que además su mamá también sea portadora. Y también tenemos la ligada al X dominante, en la que generalmente en la mayoría de estas enfermedades en hombres va a ser letal, entonces no vamos a ver la enfermedad en hombres como puede ser en el síndrome de Rett o en incontinencia pigmenti, y las mujeres sí se van a ver afectadas, aunque nada más con un alelo con la mutación va a ser el que va a hacer que se presente la enfermedad. ¿Esto está un poco claro? ¿Tienen dudas? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Nada? Bueno, seguimos. Entonces, bueno, aquí ya tenemos los cuadritos de Punnett que vamos a tener como si aquí fuera mamá y aquí fuera papá. Y entonces, si tengo a, bueno, quien sea, ¿no? Papá o mamá, es heterocigoto. Con heterocigoto vamos a ver que sus A's no están iguales. O sea, tenemos una mayúscula que sería el dominante, el alelo dominante, y una minúscula que sería el recesivo. Entonces, ¿qué pasa si esta persona tiene hijos con alguien homocigoto? Vamos a ver que el 50% de los hijos van a tener la A mayúscula, lo que significa que el 50% van a estar afectados. Esto es dominante. Y el 50% van a estar sanos porque no tienen ningún alelo mutado. Y en el autosómico recesivo, solo esta persona que es homocigota para el alelo recesivo va a estar afectado. Mientras que el 75%, aquí está mal, esta es una A mayúscula. El 50% va a ser portador y 25% va a ser sano. Y ahora de la herencia ligada al X recesiva y ligada al X dominante. Va a ser lo mismo, solo que cambiamos por X. Aquí, por ejemplo, si este es para una mujer, tengo mamá que es portadora, entonces voy a dar un riesgo del 50% de que la niña sea portadora y 50% de que el varón sea afectado. Si es el varón, vamos a ver que el varón no puede pasar la X a mujeres, obviamente. Digo, no puede pasar la Y, la X a hombres, entonces cero van a ser afectados los varones, pero sí todas sus hijas van a ser portadoras. Y ahora en la ligada al X dominante, podemos ver que si la mujer es portadora, probablemente esté afectada porque estamos hablando de una ligada al X dominante. Entonces tiene un riesgo del 50% de tener varones afectados, que podría ser letal, y 50% de tener mujeres afectadas. El otro 50% de varones va a ser sano y el otro 50% de mujeres afectadas. ¿Por qué? Porque tengo un X normal y un X con la variante. ¿Ok? Y ahora si tengo al varón, pues pasa lo mismo con la recesiva, solo que en este caso las mujeres son afectadas, no solo van a ser portadoras. Bueno, espero que ya les haya quedado muy claro. Ya dijimos que el autosómico dominante se puede presentar de manera vertical, ¿sí? Y también no necesariamente tienen que existir antecedentes familiares, porque tenemos mutaciones que se llaman de novo, que suceden ya sea en línea germinal, cuando se están formando nuestros óvulos o nuestros espermatozoides, o ya una vez que ya está hecho el espermatozoide y ya va a fecundar al óvulo.
También puede haber una falta de penetrancia, que es que la enfermedad no se va a observar. Una expresividad variable, donde podemos tener, por ejemplo, papá con craneosinostosis franca y muchos otros problemas, y los hijos a lo mejor con un cierre de fontanelas un poco antes de lo normal, pero ni siquiera no llegaron a una craneosinostosis, teniendo variantes y en el mismo gen. Se va a presentar igual en ambos sexos y bueno, cada uno, ya saben, 50% autosómico dominante, 50% no hay mayor problema. Y aquí tenemos, bueno, mamá que está afectada, aquí se ve aquí hay una X pequeñita que se supone que es el alelo con la variante patogénica. Entonces, ¿qué riesgo tiene? Pues si o pasa el bueno o pasa el malo, una de dos, 50%. Aquí, solo para que ustedes sepan, no significa que, es que ya tuve un hijo, entonces, y él es sano, entonces el que sigue es enfermo. No, es como una moneda al aire y cada embarazo es otra vez 50%, independientemente del sexo. Ejemplos de enfermedades con herencia autosómica dominante son todas estas. La hipercolesterolemia familiar es la más frecuente enfermedad genética autosómica dominante, tiene una incidencia de 1 en 200. Ya vinieron a saludar aquí. La poliquistosis renal, esta hay autosómico recesiva y autosómico dominante. Acuérdense que la recesiva suele afectar desde la infancia y la autosómico dominante ya afecta en la adultez. La neurofibromatosis, tanto tipo 1 como tipo 2, síndrome de Marfan, osteogénesis imperfecta, esclerosis tuberosa, acondroplasia, Ehlers-Danlos, enfermedad de Huntington, distrofia miotónica y muchas más. Entonces vamos a empezar. ¿Sí sirve el chat o no? Alguien, por favor, escriba en el chat si sí sirve y si no, si ahorita no jala, yo creo que entonces no funciona. Se los apagaron. A lo mejor yo lo puedo prender. Ay. Ay, tenemos un problema. A ver, paciencia. Paciencia. Ok, bueno, sigamos. Déjenme preguntar nada más qué onda con el chat. Algo me dijeron que se iba a apagar, pero que después se iba a prender. Espérenme. Perdónenme. Ya pude. Creo que ya. A ver, chequen. ¡Sí! Ay, perdónenme. Yo decía, ¿a quién le estoy hablando? No hay nadie aquí. Ok, perfecto. Listo, ya estamos. Bueno, tenemos un masculino. Déjenme lo decir, ya pude. Masculino de 29 años, sin antecedentes de importancia. Empezó a notar la presencia de tumores blandos subcutáneos, no dolorosos, diseminados en tronco y en las 4 extremidades. Y ahí tienen ya el regaladísimo el caso. Díganme la respuesta, por favor, ¿cuál es el diagnóstico? Sí, obvio, neurofibromatosis. Ok, sí. Tipo 1, tipo 2. Ok, sí, tipo 1. Muy bien. Vamos a ver algunos diagnósticos que les podrían poner de diferenciales. Obviamente no les van a poner esta imagen, está muy regalado, pero sí les podrían poner, por ejemplo, estos neurofibromas o a lo mejor nada más el ojo o igual las manchitas café con leche. Entonces, entre estos, ¿qué esperaríamos encontrar en esclerosis? Estos diagnósticos diferenciales no se los voy a dar tal como temas porque no creo que sean, o sea, no son temas que se han preguntado en años pasados, ni creo que sean temas tan preguntables, pero por sí los metimos aquí como diferenciales. Entonces, esclerosis tuberosa se va a caracterizar por angiofibromas y manchas que no son tal cual manchas café con leche, son manchas hipocrómicas, como esta, y se van a encontrar principalmente en el abdomen. Estos pacientes tienen estos angiofibromas y también crisis convulsivas. Si se fijan acá, las manchas en neurofibromatosis son hiperpigmentadas, ¿ok? Hipocrómicas. En el síndrome de von Hippel-Lindau, ese sí yo creo que sí lo van a ver con Yair, dentro de los síndromes de cáncer familiar, cáncer hereditario,
y se va a caracterizar por hemangioblastomas y cáncer renal de células claras y feocromocitoma. Síndrome de Sturge-Weber también, no creo que les venga, pero bueno, si les viniera una fotito, ya saben que este es el síndrome de Sturge-Weber. Es una malformación capilar facial, que vamos a ver esta típica mancha de vino de Oporto, y este es por variantes, son mutaciones somáticas, no son germinales. Y bueno, muy importante diferenciar con neurofibromatosis tipo 2. Aquí neurofibro tipo 2 es muchísimo menos frecuente que neurofibro tipo 1 y lo que comparten son las manchas café con leche, pero en neurofibromatosis tipo 2 van a tener schwannoma vestibular bilateral. Aquí falta una N. Ahora, el gen asociado a esta patología, súper fácil, ya hasta lo pusieron, sí, NF1. Y aquí ya nada más les puse los demás por si viniera cualquier cosa. Esclerosis tuberosa es TSC1 y TSC2. Von Hippel-Lindau, gen AQ es para Sturge-Weber, pero es somática, y NF2 para neurofibro 2. Nuevamente, estos otros no creo, o sea, no se me hacen muy preguntables, pero seguramente los van a repasar con Jair. Ahora sí, esta pregunta está a lo mejor un poco más difícil. ¿Cuál es el mecanismo asociado a neurofibromatosis tipo 1? Se están tardando, ya los están googleando. ¿C? ¿C? ¿O esa es la pasada? Híjole, amigos, híjole. Ok. Bueno, ya no se preocupen. Se intentó. Y para eso estamos aquí. Ok. NF1 va a ser un gen supresor de tumores. Cuando pierde su función, es lo que nos va a llevar a neurofibromatosis tipo 1. Y de hecho, la presencia de estos neurofibromas, de estos tumores, se deben a que, además de esa pérdida de función de un alelo, el otro también tiene una nueva mutación, es que se llama pérdida de la heterocigosidad. Eso ya, perdón, me estoy metiendo además, esto no es para alemán, pero bueno, ya aprendieron algo más. Lo que sí tienen que saber es que NF1 es por pérdida de función. Y ya explicándolo un poquito más. Ganancia de función, un ejemplo va a ser acondroplasia. En acondroplasia, la ganancia de función de FGFR3 va a llevar a que... ¡Ey! ¡Ya! ¡Coyota! No. Perdón. Ok. En acondroplasia, la ganancia de función de FGFR3 va a llevar a que se cierren antes las placas de crecimiento. ¿Por qué muchos dijeron mecanismo recesivo? No sé, porque ahorita estamos en autosómico dominante y mecanismo recesivo no es un mecanismo. Recesivo y dominante son modelos de herencia, entonces el mecanismo asociado a NF1 tampoco podría ser dominante, a menos que de plano la pregunta esté muy mal hecha, que tampoco, espérenme. Coyota, ven aquí, ven. Ya, tranquilo. Y bueno, teratógenos, creo que nadie dijo teratógenos, que bueno, porque pues sí, no, nada que ver. Y dominancia negativa, esto es cuando el producto de un gen mutado no permite que el gen bueno se exprese. Y eso lo van a ver en enfermedad de Huntington. Ok. Ahora sí, ya después de la paliza que les acabo de dar, ahora sí ya les voy a explicar todo lo de neurofibromatosis tipo 1. También le llamaban antes enfermedad de von Recklinghausen, por si les viniera así, alguna pregunta no actualizada. Ya vimos, es autosómico dominante, causado por variantes patogénicas en el gen NF1 y afecta a 1 de cada 2.500 recién nacidos vivos. Esto sí podría venir en qué cromosoma está, en el 17. Y, por ejemplo, ahí también puede venir el diferencial con el neurofibromatosis tipo 2, y ese está súper fácil porque como es 2, está en el 22. Aquí ya no hay pierde. De estos, bueno, ya sabemos que como es autosómico dominante, pues entonces el riesgo es del 50%. Y como ya lo vimos, es un supresor de tumores y el mecanismo de enfermedad va a ser la pérdida de función. Entonces, deja de suprimir, pues sí, deja de ser un supresor de tumores y al perder la heterocigosidad, si se acuerdan de la hipótesis de Knudson del double hit,
Es más o menos lo que sucede en neurofibromatosis para que se formen los neurofibromas. Dentro de los criterios diagnósticos clínicos, que obviamente se podría hacer el diagnóstico molecular con la secuenciación de NF1. Aquí, ojo, eso me faltó agregarlo a la presentación, pero en estos casos, en las enfermedades monogénicas, el diagnóstico va a ser por secuenciación. Y bueno, en neurofibromatosis tipo 1, de acuerdo a los criterios diagnósticos que vemos aquí a la derecha, tenemos 7 y con que se cumplan 2 o más, ya vamos a tener el diagnóstico. Aquí, pues a lo mejor sí podría haber, es que no creo que les pregunten así como, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de neurofibromatosis tipo 1? Pero, bueno, sí conózcanlos por si viniera alguna opción de por qué te orientaste hacia NF1, ya, no, pues manchas café con leche, las cefélides y así. En estos criterios también las manchas café con leche tienen que ser mayor a 5 milímetros en prepúberes y más de 6 manchas, más de 15 milímetros en postpúberes, igual más de 6 manchas, pero ya eso es muy específico, no creo que venga algo así. Me preguntan si la secuenciación es lo mismo que cariotipo. No. Si quieres revisar la primera clase de genética que dimos, ahí hablé más del cariotipo. En el cariotipo lo que vemos son los cromosomas. Es como si yo entro a una biblioteca desde la puerta y puedo ver que hay 46 libreros. Esos son mis 46 cromosomas, pero yo no me puedo acercar a ver si faltan 2 libros o si yo abro un libro y faltan párrafos o si hay faltas de ortografía que me lleven a que las instrucciones en mis genes estén mal. Entonces la secuenciación nos va a leer tal cual las instrucciones de cada libro y va a ver si hay faltas de ortografía o si faltan letras o sobran letras. En el cariotipo solo veo los cromosomas de lejos y puedo ver si me falta medio librero o un librero completo. Ahora vamos al síndrome de Marfan, que también es autosómico dominante. El gen causante del síndrome de Marfan es la fibrilina, es el que codifica para la fibrilina 1, que es FBN1, y está en el cromosoma 15. Y el síndrome de Marfan afecta a 1 de cada 5,000 recién nacidos vivos. En este caso, el 75% de los casos van a tener antecedentes familiares y el 25% van a ser de novo. Nuevamente lo que les platicaba de que no a fuerzas en autosómico dominante necesitamos tener antecedentes familiares porque están las mutaciones de novo. El síndrome de Marfan es multisistémico y va a tener algo que se llama penetrancia dependiente de la edad, que por ejemplo, si a mí me llega un bebé con síndrome de Marfan, difícilmente va a tener las características clínicas de un paciente con síndrome de Marfan, que si me llega a los 15 años, que ya tuvo ectopia lentis, que ya tiene una dilatación de la aorta, ya se ven los dedos largos, a eso se refiere la penetrancia dependiente de la edad. Y los datos pivote en síndrome de Marfan van a ser la ectopia lentis o la dilatación de la aorta. De hecho, el diagnóstico se puede hacer si tienen los dos o si tienen alguno de los dos con antecedentes familiares, o también se utiliza el score sistémico con un score mayor a 7 y alguno de los dos se puede hacer el diagnóstico. Y obviamente también el diagnóstico de certeza va a ser el diagnóstico molecular con la secuenciación de FBN1. A veces en el ENARM, si no estuviera actualizado y no viene la opción de secuenciación, podría venir como PCR. Entonces, sería, o sea, la respuesta sería PCR, aunque en realidad PCR, para que ustedes lo sepan, es la reacción de polimerasa que se hace para hacer muchas copias de un gen y después se puede ver en un gel para ver si está o no está presente el gen que se busca, pero en realidad sería secuenciación. Ya. Y algunos, ahorita te contesto, Pablo, algunos datos clínicos del síndrome de Marfan van a ser estos dos signos, que es el signo del pulgar y el signo de Steinberg, en el que sale el pulgar. O sea, si yo hago esto, aquí me saldría el pulgar, y el signo de muñeca, en el que la falange distal del meñique debe quedar con la falange distal del pulgar abrazando mi muñeca.
En cuanto al valor diagnóstico de PCR versus secuenciación, es que depende del gen y depende de la mutación también. Y sería secuenciación. O sea, sí, el indicado es la secuenciación. A veces por falta de recursos se podría hacer PCR, pero solo vas a saber si está o no el producto del gen, pero no sabes qué variante tenga, o sea, qué mutación en específico pueda tener. Y ahora vamos con acondroplasia. Aquí también ya saben que es de ganancia de función. Este es de las pocas preguntables de la ENARM cuyo mecanismo va a ser la ganancia de función. Y es por mutaciones en FGFR3. Aquí también sí podrían preguntarles en qué cromosoma está, porque este es un sitio de fiesta. Aquí también está la huntingtina, de enfermedad de Huntington. Entonces ya apréndanse los dos en uno. Y acondroplasia también es la enfermedad que más frecuentemente se va a presentar de novo. El 80% de los casos de acondroplasia son de novo y están asociados a edad paterna avanzada. Así que ojo, aquellos que quieran tener hijos y apenas van al ENAM y no sé qué. Bueno, en el 98% de los casos va a ser por esta mutación que dudo que pregunten, pero sí podría ser una de esas preguntas que hacen en el ENAM, que pues para que todo el mundo tenga mal. Entonces, si les cabe por ahí en algún lugar de su cabeza, pues sí, guárdenlo. Yo creo que podría venir como, aquí esta es la proteína, que es el cambio de una glicina por una arginina, o a nivel de DNA, aquí falta una C, que sería el cambio de una guanina por una adenina en la posición 1138. La más preguntable creo que sería esta, 380. En los casos pueden... Espérenme, es que le di una botella y está haciendo un desmadre. Ven, a ver. Ahí voy. Perdón, problemas técnicos. En los casos pueden poner la edad paterna avanzada muy marcada. El corte que se ha tomado para edad paterna avanzada, algunos autores dicen 34, otros 38, y se ha tomado como corte 40. Entonces, pues yo creo que sí se los podrían, para el ENAM se los pondrían, sí, yo creo que arriba de 40 como para hacer énfasis. Pero la pregunta que yo había visto era algo así. ¿En cuál de las siguientes enfermedades autosómico-dominantes son más frecuentes los casos debido a mutaciones de novo? Ya se las regalé. Sí, obvio, ok, muy bien. No, ¿quién puso Marfan? Bueno, no se preocupen, pero no es Marfan. Acuérdense que Marfan era el 25% de novo y 75% con antecedentes familiares. Y acondroplasia sí es 80% de novo. Vamos con el siguiente caso. Este es un lactante con escleras azules. Ya se las regalé, por favor, díganme qué es. Excelente, sí, muy bien. Osteogénesis imperfecta. Ok, un poquito vamos a ver los diferenciales. En raquitismo esperaríamos ver un abombamiento frontal, esto que llaman, se les ven así como, a nivel costal se les ve como un rosario, y las piernas arqueadas en varo. Si les viniera una radiografía de unas piernitas en varo, casi así directo, va a ser raquitismo, pero lean el caso clínico y ya confirman que sí sea. En los casos de osteopetrosis también se pueden presentar las fracturas frecuentes, pero no vendría las radiografías en huesos de cristal. Se me olvidó pegarse aquí la radiografía, pero bueno. Son huesos que se ven totalmente blancos. Y bueno, osteogénesis imperfecta, ya sabemos, pues sí, las escleras azules. Un diferencial, y de hecho así venía, cuando yo estudié para el ENAR me acuerdo que sí venía como, ¿qué puede ser un diagnóstico diferencial de esta patología? Y es el maltrato infantil. Y de hecho ahí sí les recomiendo que lean la guía de práctica clínica de maltrato infantil, porque si mal no recuerdo, sí es como muy preguntable. Sí, sí debe haber una guía de maltrato infantil, si mal no recuerdo. Y bueno, en el Ehlers-Danlos, este también es importante, este sí puede ser un diagnóstico diferencial, y ¿por qué? Por las escleras azuladas. Pero estos niños también van a presentar hiperextensibilidad de piel, hipermovilidad de articulaciones, pueden tener múltiples luxaciones
y hematomas y cicatrices atróficas. Si les viniera un caso de Ehlers-Danlos, les podría venir como escleras azules, piel súper, bueno, hiperextensibilidad en piel, cicatrices atróficas. ¿Qué es? Ok, Ehlers-Danlos. ¿Y por qué es causada Ehlers-Danlos? Y entonces les podría venir que es una variante en el colágeno tipo 5, ¿ok? Porque, bueno, el gen es el más frecuente, porque hay muchos genes de Ehlers-Danlos. Para el Ehlers-Danlos clásico es COL5A1. ¿Y cómo se pueden acordar? Bueno, yo me acuerdo porque Ehlers-Danlos termina con S y S y es un 5. Entonces, sí, vendría como, no les van a preguntar el gen, COL5A1, COL5A2, no. Les van a decir que el tipo de colágeno, 5, ya está. Ehlers-Danlos tipo 3 podría, pero el que más podría ser diferencial es el clásico. Ahora sí, osteogénesis imperfecta. Tenemos la mnemotecnia BITE, que va a ser B de bone, las fracturas, I de eye, en inglés, pues las escleras, T de teeth, que van a tener dentinogénesis imperfecta, y también se acompaña de hipoacusia neurosensorial. Entonces, completando este caso ok, ya tienes el diagnóstico, muy bien. ¿Qué más le buscarías a este paciente? Pues necesito ver si tiene hipoacusia. ¿Ah? O podría venir, ¿qué otra característica se asocia a esta enfermedad? Hipoacusia neurosensorial. ¿Qué colágeno? COL1A1. Aquí yo me acuerdo porque osteogénesis imperfecta la abrevian como OI, y pues la I es 1, entonces ya OI es colágeno 1. Ehlers-Danlos SS5. Ya está. ¿Ok? Listo. Vamos ahora con la herencia autosómico recesiva. Que ya se acuerdan, es de homocigotos y los papás van a ser heterocigotos, los papás son portadores, pero no presentan la enfermedad, nada más, pues sí, la pueden pasar. En estos sí se podría parecer que es alta generaciones porque no se presenta de manera vertical como en autosómico dominante. Y los papás van a tener, si los papás ya tuvieron algún hijo con alguna entidad autosómico recesiva, pues es más, tienen un 25% de probabilidad de que se vuelva a presentar. Afecta igual a ambos sexos y ya saben, consanguinidad y endogamia. Entonces aquí tenemos a nuestros papá y mamá que van a ser portadores, pero son sanos, no presentan nada, y cada uno tiene su 50% de riesgo de pasarlo, y entonces el riesgo de que casualmente, la probabilidad de que los dos pasen el mutado, va a ser del 25%. Entonces, autosómico recesiva, 25%, autosómico dominante, 50%. Eso sí viene, o sea, de alguna de las enfermedades que les venga, autosómico dominante o autosómico recesivo, de cajón es cuál es el riesgo que tienen de tener otro, o de que si él quiere tener otro hijo, de tener un hijo con lo mismo, ¿ok? Entonces eso ya es una pregunta que tienen regalada. Y algunos ejemplos de enfermedades con modelos de herencia autosómico recesiva son todas estas, la mayoría de los errores innatos del metabolismo, también atrofia muscular espinal, ataxia de Friedreich, se la van a ver con Jair, hiperplasia adrenal congénita y anemia de células falciformes. Y vamos con otro caso clínico. Es una niña de 2 años de edad que trajeron a consulta porque ha tenido prolapso rectal en 3 ocasiones, tiene retraso en el crecimiento y tos crónica. ¿Qué estudio le van a hacer? Sí, muy bien. Ok, sí, claro, le vamos a hacer cuantificación de electrolitos en sudor. Lo demás es distractor. ¿Cuál es una infección frecuente en la entidad que estamos pensando? Exacto, sí, muy bien. Regalado también, Pseudomonas aeruginosa. Y el padecimiento que con mayor frecuencia puede asociarse con la fibrosis quística es. Exacto. Mira, como que fibrosis quística, sí, ya lo traen muy bien, de 10 de 10. Y lo meconian, exacto.
El hilo meconial se presenta hasta en el 15% de los recién nacidos. En cualquier recién nacido con hilo meconial hay que descartar fibrosis quística, aunque también pueden ser 1000 otras cosas. Bueno, ya sabemos que la fibrosis quística tiene un modelo de herencia autosómico recesivo, es causado por variantes patogénicas en CFTR, que codifica para un regulador transmembrana de conductancia de canal de cloro. Esto sí es una pregunta, para que lo tengan ahí claro, ¿no? Que participa en la conductancia transmembranal de cloro. También, ¿en qué cromosoma está? En el 7, en el brazo largo del 7, eso también sí podría venir. Nada más acuérdense, fibrosis quística que está en el 7. Gracias, ya vi que ya mandaron el maltrato infantil, muy bien. Bueno, también estos pacientes pueden presentar insuficiencia pancreática, entonces necesitan reemplazo con enzimas pancreáticas, y en adultos pueden tener infertilidad por azospermia obstructiva. Esas son como las cosas más preguntables. Les podría venir, como ya venía, bueno, un bebé con hilo meconial, ¿qué puede ser? Fibrosis quística, ¿qué le pides? Electrolitos en sudor. ¿Qué puede presentar en la adultez? Infertilidad. ¿Por qué? Azospermia obstructiva. Obstructiva. Acuérdense, Klinefelter no obstructiva. ¿Ok? No obstructiva, Klinefelter, obstructiva, fibrosis quística, ya está. ¿Por qué? Porque aquí tienen ausencia de los conductos deferentes. También podría venir eso, ausencia de vas deferens o conductos deferentes. Y bueno, ya también para que ustedes sepan, el sudor, las pruebas de sudor tienen que presentar más de 60 milequivalentes por litro en mayores de 6 meses, y en realidad esas pruebas se hacen en mayores de 6 meses. Si son recién nacidos, se puede hacer un tamiz con el tripsinógeno. Ahí para que también lo tengan presente, porque podría venir no las pruebas en sudor, sino el tripsinógeno. Entonces, recién nacido tripsinógeno. Y obviamente el diagnóstico molecular, el diagnóstico de certeza va a ser con la secuenciación de CFTR, en el que esperaríamos encontrar, porque dice aquí variante patogénica bialélica. ¿Qué es eso? Bueno, variante es como mutación. Es el nuevo término que debemos utilizar para mutación. Y ya de variante podemos hablar de variantes benignas, de significado incierto o patogénicas. Patogénicas son las que obviamente llevan a enfermedad. Bialélica. Ya dijimos, alelo es la versión de un gen. Entonces, si están los dos alelos, significa que tengo un homocigoto, que como es autosómica recesiva, en homocigotos es donde se va a ver la enfermedad. Exactamente. De forma general, todas las enfermedades monogénicas, para fines en ARM, el diagnóstico va a ser con secuenciación, a excepción de ahorita de las preguntables. Duchenne se va a recomendar primero hacer en LPA, pero ahorita lo vamos a ver. Y bueno, esto ya es de la guía de práctica clínica, las indicaciones para realizar electrolitos en sudor. Tenemos desde indicaciones respiratorias, que pueden ser tos crónica, neumonías de repetición, y ya vimos pseudomonas aeruginosa, bronquiectasias, también pueden tener poliposis nasal, digestivas, donde está el hilo meconial, tapón meconial, prolapso rectal, retraso en expulsión de moco, la ictericia neonatal colestásica, acuérdense de lo que hablábamos, de insuficiencia pancreática también, pancreatitis recurrente crónica, y otras, azospermia, un hermano que ya había fallecido, hermano con diagnóstico de fibrosis quística, etc. Aquí para que sí tengan presente más o menos las indicaciones, porque podrían ponerles cuál. En realidad esto no es como que se lo tienen que memorizar, pero sí conocerlo por si les viniera la pregunta, ¿en quién podría yo realizar electrolitos en sudor? Pues sí tener una idea de, pues obvio, sí, sudor salado, sí, lo voy a hacer a él, y otras opciones que no tienen nada que ver. Es mejor es cuantitativa la prueba de sudor, cuantitativa. Y también depende del laboratorio, y luego es bien difícil tomarlas, la verdad es bien difícil, pero bueno. Vamos con fenilcetonuria. Dice uno en 500, pero es uno en 5000, En la fenilcetonuria el caso clínico diría que huele a ratón mojado o algo así. En realidad estos pacientes huelen como a humedad.
como así como al trapeador que se queda mojado, así. Y van a ser pacientes con microcefalia, crisis convulsivas, hipopigmentación, también pueden presentar eczema y retraso en el desarrollo psicomotor. Entonces les podría venir un niño, no sé, de 2 años con retraso en el desarrollo psicomotor, que sí presenta hipopigmentación y huele a ratón o huele a ratón mojado, no sé por qué les encanta el ratón, nadie hemos olido un ratón en la vida, yo creo, pero bueno, ya, si viene el ratón, fenilcetonuria, no busquen más. Bueno, no, sí léanlo bien, porque acuérdense que luego vienen algunos distractores, pero eso estaría muy cañón que les pusieran de distractor, ¿no? Y bueno, de acuerdo a las cifras de fenilalanina en sangre, se dividen en clásica, en leve. Estas cifras no me parecen tan relevantes para el ENARM. Sí, no. Nada más si quieren, pues que controlados tendrían que estar de 2 a 6 y normalmente menor a 2 miligramos por decilitro. Pero sí, no es de nada. Y el tratamiento va a ser restringir la proteína, restringir la ingesta de fenilalanina y se puede dar saprocterina que ayuda al metabolismo de la fenilalanina. En estos casos algo importante es que si la mujer tiene un hijo con fenilalanina, sí puede lactar, no hay problema de la lactancia. También eso por si no es de NARM, pero es importante que ustedes lo sepan porque son médicos. Ok, siguiente caso clínico. Según yo había puesto foto aquí. Bueno, no importa. Recién nacido, obtenido por cesárea, producto de la primera gestación. Pues pesó, está un poquito grande, pero bien. APGAR 9-10, wow, súper bien. Pero ¿qué creen? Que tiene genitales ambiguos. La escala de Prader es para genitales ambiguos para que se usen esta patología. ¿Qué le van a pedir? ¿Qué le pedimos? B. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Leanlas todas. Acuérdense. Ahí está. Ya se pusieron alertas. Muy bien. Sí es la G. Vamos a pedir ultrasonido pélvico, cariotipo y 17-hidroxiprogesterona. Porque obviamente ya tenemos una sospecha diagnóstica. Bueno, este era otro caso, pero ya les puse la respuesta. Obviamente es el mismo tema, pero en este caso ya tenemos el cariotipo 46XX y les dan un nivel de 17 hidroxiprogesterona. En cuanto de los niveles de laboratorio, no se preocupen mucho. Sí se deben de saber los normales, por ejemplo, de sodio, potasio, cloro, glucosa, obviamente. Los valores pues que sí pedimos más frecuentemente, de valores así como de 17 hidroxiprogesterona, si les viniera algún caso, o igual el que les decía de fenilalanina, vienen los rangos, o les pueden decir que estaba alto y ya. O sea, no se tienen que saber los valores normales de todo. Nada más, obviamente, sí de lo básico. Pero bueno, entonces estamos sospechando una hiperplasia suprarrenal congénita. Esta es una pregunta, no sé qué pasa. Ah, mira. Bueno, a ver, ya viene la respuesta. Ah, no, ya está la respuesta. Ay, qué tonta. Bueno, ni modo. Bueno, para ver los diagnósticos diferenciales, ya sabemos que la hiperplasia suprarrenal congénita es la primera causa de ambigüedad genital y va a afectar nada más a las 46XX. Si es 46XY, lo que podría presentar es hiperpigmentación y a lo mejor la longitud del pene un poco más larga, pero realmente, bueno, fuera de eso, no van a tener ambigüedad de genitales. En la resistencia completa a la acción de los andrógenos van a ser pacientes con un cariotipo al revés, cariotipo XY, y el fenotipo va a ser femenino. Hipospadias es nada más una anomalía congénita morfológica que no nos habla tal cual de un diagnóstico. Entonces, pues eso tampoco. Síndrome de 46XX masculino, eso no existe, nada más se los puse para ver qué decían, pero bueno, después yo la equivoqué y bueno. Y el síndrome de Frazier, que este síndrome es un femenino XY, pero también se acompaña con insuficiencia renal. El que tú dices de criptoftalmia es el Fraser.
Fraser, sin la I. Y bueno, en la ecografía pélvica observamos útero y anexos de características normales para la edad, o sea, si es 46XX. Y bueno, eso ya está. Y ahora sí vamos a repasar un poco acerca de la hiperplasia suprarrenal congénita, que es causada por variantes en este CPY 21A1. Y aquí está mal, no es 5,000, debe ser como 10,000. Espérenme. Hiperplasia. Bueno, seguimos. Aquí está uno en 15,000. Uno en 15,000 recién nacidos vivos y es causado por la deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que es por la deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa y nos lleva a un aumento en la 17-hidroxiprogesterona. Este esquema es un esquema muy, muy, muy simplificado de la vía del cortisol, en el que podemos ver que al haber una deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa se va a acumular la 17-hidroxiprogesterona y esta entonces va a llevar a una producción aumentada de andrógenos y baja una deficiencia de aldosterona y de cortisol, y por eso también, además de la ambigüedad genital, pueden presentar la variante perdedora de sal. En esta variante perdedora de sal, además del que el cuadro clínico les hable de ambigüedad de genitales, les va a hablar de un desequilibrio hidroelectrolítico, hipercalemia, hiponatremia, hipotensión, deshidratación, acidosis y pues sí, eso. Y la clásica que no es perdedora de sal, nada más va a tener la ambigüedad de genitales. ¿Cuál va a ser el tratamiento para los niños con hiperplasia suprarrenal congénita? Se me hace que andan googleando ahí así durísimo, porque se están tardando, ¿eh? Ok. Ok. Bueno, en realidad es A. Es hidrocortisona. Se utiliza cortisona, que también podría venir fluodrocortisona. Y ya. Déjenme ver si algo más les quería decir aquí. Pero creo que sí, es cortisona. Igual checamos las guías de práctica clínica. Sí. Y ahora vamos con la herencia ligada al X recesiva, que ya se acuerdan, como es recesiva, va a afectar a varones que solo tienen un X. Las mujeres van a ser portadoras y los hombres, cuando hablamos de hemicigotos, es cuando tenemos XY, o sea, que no tienen ellos dos X. Pero bueno, eso no se preocupen. Y obviamente no va a haber transmisión varón-varón. ¿Por qué? Porque el varón, para ser otro varón, pasa el Y, no pasa la X. Pero ahí sí, todas sus hijas van a ser portadoras, porque si el varón está afectado, pues solo tiene un X y es la que a fuerzas le va a pasar a sus hijas. Entonces, 100% de las hijas son portadoras. Y bueno, aquí tenemos un árbol genealógico en el que tenemos a la mamá, que es portadora, tiene aquí su X con el cambio y su X normal, y tiene un 50% de riesgo para pasarlo ya sea a su hijo o a su hija portadora o al hijo que sí se va a ver afectado. Y aquí tenemos, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, que el gen es el gen de MD. Antiguamente decían que era el gen más grande, sí es de los más grandes, pero ya no es el más grande en la naturaleza. Y esta enfermedad afecta a 1 de cada 3.500 varones. ¿Se acuerdan que ahorita les dije que no era secuenciación para Duchenne? ¿Por qué? Porque en Duchenne es MLPA, porque del 65 al 70% la mutación es una delesión, no es un cambio de un nucleótido por otro o algo así, es de lesión de exones completos. Y por eso el diagnóstico va a ser MLPA. Pero no creo que les venga así, o sea, eso estaría
muy mala onda. No, pues sí, no son genetistas, no es como que para que conozcan todas las técnicas moleculares y cuáles usar en cada caso, pero bueno, por sí, por sí. Estos, en la enfermedad de Duchenne, 1/3 van a ser de novo y 2/3 van a ser por mamá portadora. Algo muy específico que puede venir en la exploración física o que podría venir. ¿Y qué esperas encontrar en la exploración física? ¿Qué le pides al paciente que haga? Es el signo de Gowers, es en el que pones al, exacto, Gowers, es en el que pones al paciente a que se levanta, o sea, se tiene que acostar en el piso y se debe levantar solo y vamos a ver cómo se necesitan apoyar en sus piernas para poder levantar el torso. Esto es causado por debilidad de la cintura pélvica. Y la muerte se va a dar por problemas cardiológicos. Pueden presentar miocardiopatía dilatada. Aquí también de laboratorios que podríamos pedir es la CPK y también una biopsia de músculo, aunque ahorita eso ya está debatido porque hacer sufrir al niño con una biopsia y luego tampoco es como que son muy baratas, ya es más fácil hacer el diagnóstico molecular, como también ya no son tan caros, pero bueno, si les vinieran el ENARM, a lo mejor todavía están con la biopsia, seguramente sí, todavía es biopsia, y niveles de CPK que suben 100 veces lo normal, pueden subir hasta 15,000, y transaminases también, y LDH, pero sí, eso no. Y hemofilia A es también ligada al X, recesiva, y la hemofilia A es causada por variantes patogénicas en el gen que codifica para el factor 8 de coagulación. Perdón. En estos casos, los pacientes, el caso clínico clásico es el niño que llega con hemartrosis de la rodilla y que ya es la tercera vez que le pasó, o así. Pero también pueden tener sangrado de mucosas o sangrado intracraneal, sangrado gastrointestinal. El tratamiento que también puede venir es el factor 8 recombinante o desmopresina. Y bueno, aquí para que ya les quede la cascada de coagulación de una vez por todas, esta es una mnemotecnia que, bueno, a mí me funcionó. Vamos a tener de un lado la vía intrínseca y de otro lado la vía extrínseca. En la vía intrínseca, bueno, tenemos algo en común, que vamos a poner aquí un 10 en medio. Y entonces voy a irme del 7 al 12, pero con el 10 en medio. El 7 va a ir en la vía extrínseca. Yo no sé por qué, pero yo la X la relaciono con el 7. A lo mejor porque si pones el 7 aquí una línea, como el 7 otro tiene una línea, bueno, ya te acuerdas que el 7 es extrínseca y es lo único que tenéis que saber. Y del otro lado vamos a ir 8, 9, el 10 está en medio, y 11 y 12. Y ya hacia abajo de la cascada vamos a tener el 2, el 1 y el 5, que 2 por 1 por 5 igual me dan 10. Ahora, en la vía intrínseca, como tengo todos estos números, es más largo, entonces es el TPT que tiene 3 letras. Y de este lado, que solo tengo un 7, es el TP porque solo tiene 2 letras. ¿Sí? Más o menos ahí vamos. Vamos. Ahora, en la vía extrínseca va a actuar también los factores dependientes de vitamina K, que ya se lo saben, es 2, 7, 9, 10, y la proteína C y S. Por lo tanto, el anticoagulante que funciona en la vía extrínseca va a ser la warfarina, que va contra aquellos dependientes de vitamina K, coumarina y warfarina. Y en el TPT, que era el largo de todos estos factores, vamos a tener a la heparina. Espero que más o menos les haya quedado. Si no, ya regresan y cuando lo hagan en su libretita o en lo que tengan, de que solo, o sea, lo haces de que pones el X y luego 8, 9, 10, 11, 12. Y ya dices, ok, largo TPT, corto TP, TP7, warfarina, todo lo unes y ya se lo van a aprender. Espero. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar en la hemofilia tipo A? ¿Qué se va a ver afectada? La vía intrínseca, el TPT va a estar largo, el TP va a estar normal y, bueno, en este caso no necesitamos heparina porque al contrario nos falta y el tratamiento va a ser desmopresina. Y ahora vamos al tipo de herencia ligada al X dominante, en el que tenemos desde síndrome de Alport, que este no es como los que yo les había dicho, que si es varón
es letal, pero el síndrome de Alport sí afecta tanto a varones como a mujeres, solo que a varones más gravemente y mujeres pueden tener nada más desde hematuria y ya no progresan tan frecuentemente a insuficiencia renal como los hombres. Incontinencia pigmenta y red sí son otros ejemplos en el que en varones no se va a observar o muy rara vez se puede observar. Y bueno, ya saben, por ejemplo, aquí la podemos ver cómo los varones pues fallecen y las mujeres se ven afectadas, como podría ser el síndrome de Rett y la incontinencia pigmentosa. Y síndrome de Rett, este también es muy clásico, el caso clínico que viene de una niña que tenía desarrollo normal, todo bien, hasta el año y medio o 2 años en el cual pierde las habilidades y comienza una regresión. Ahí ya les regalaron el caso, es Rett y es Rett. Y este es causado por variantes patogénicas en el gen MECP2. El 99% son de novo, entonces no necesito que mamá esté afectada para que, de hecho, estas niñas pues casi, sí, o sea, no llegan a mucha edad y tampoco, pues a veces, sí, no llegan a tener hijos la mayoría, aunque siempre hay excepciones. Entonces, 99% van a ser de nuevo. Ahora sí, ok, si una mujer con síndrome de Rett quisiera tener hijos, ¿qué riesgo tendría de tener otra hija con síndrome de Rett? A ver, contéstenme a ver si entendieron. Chan, chan, chan. Sí, 50%, excelente, muy bien. 50% de tener una hija afectada, 50% de hija sana y de varones, 50% afectado o bueno, letal y de hecho hasta tiene chance de tener un hijo sano. Por eso casi nunca los riesgos son del 100%, nada de que ustedes no pueden tener hijos porque no son compatibles. Pero bueno. Y bueno, dentro de los criterios mayores para síndrome de Rett está la pérdida de habilidad de manos, pérdida de lenguaje, presentan ataxia, de hecho la mayoría terminan en silla de ruedas, está dividido por 4 etapas, pero eso ya no es del ENARM. Tienen un movimiento estereotípico de manos y la pérdida de habilidades. Sí, lo más importante en estas niñas sería la regresión y las manos estereotípicas que hacen como un lavado de manos frecuente. Y ahora vamos con un diagnóstico diferencial de síndrome de Rett puede ser el síndrome de Angelman, que vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a los de impronta, que ya casi acabamos, ya es poquito. Aquí muchas veces no se entiende muy bien lo que es la impronta, pero la impronta es nada más, se refiere a la expresión diferencial de un gen de acuerdo al origen parental. Tenemos regiones en nuestro genoma que tienen que estar normalmente apagados de papá y prendidos de mamá y viceversa. Entonces, cuando estos apagados y prendidos no funcionan adecuadamente es cuando se dan estas enfermedades por impronta. Y este prendido y apagado de genes se va por patrones de metilación. Eso para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Pero bueno, es que a veces, de hecho en los exámenes va a venir como Prader-Willi es por impronta paterna. Esa es la respuesta correcta para ellos. Pongan que es impronta paterna, Prader-Willi, impronta materna, Angelman, pero realmente con decir impronta nada más estamos hablando de una expresión diferencial para que ustedes sí entiendan de qué se trata, pues. Entonces, los síndromes de Prader-Willi y Angelman son causados justo por anomalías de la impronta en una región que está en el cromosoma 15, en el brazo largo, que es 15q11 a q13. Y entonces en estas regiones tenemos una región que debe estar prendida de mamá y otra que debe estar prendida de papá y apagada y viceversa. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo en la primera región una de lesión de papá? Nos puede dar el síndrome de Prader-Willi, que se caracteriza por discapacidad intelectual leve, un bajo peso al nacer, tienen hipogonadismo, hipotonía y hiperfagia. Y bueno, otros tipos de mecanismos que nos pueden llevar al síndrome de Prader-Willi es disomía uniparental materna del cromosoma 15,
y 1 al 3% de mutaciones epigenéticas que llevan a una expresión diferente, una expresión anormal de lo que esperaríamos. Y ahora en el caso del síndrome de Angelman, en este el 70% es causado por deleciones del alelo materno y 2 al 5% por una disomía uniparental paterna, 10% por mutación puntual en VE3A y 2 a 4% por epimutaciones. Aquí, ¿qué es importante? Uno, reconocer el cuadro clínico. Entonces, les podría venir Prader-Willi, la foto, les podría venir, también lo describen con ojos almendrados, luego les podría venir discapacidad intelectual, hiperfagia, hipogonadismo. Y, ok, diagnóstico, ¿cuál es? Prader-Willi. Región cromosómica, este sí es importante que se sepan la región cromosómica. 15q11 a q13. A lo mejor con saber el 15q, pero yo sí me aprendería todo. Por si se pasan de lanza. ¿Por qué es causado? Y ahí es donde viene y por impronta paterna. Pero ustedes sepan que es por lesión de paterno, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, si estuviera actualizado y no viene por impronta paterna y si viene que es por la lesión del alelo paterno, pues ya está. Y ahora el síndrome de Angelman. Igual es discapacidad intelectual, son niños muy risueños, se están riendo, tienen una afinidad por el agua, o sea, a lo mejor si viene así, que le gusta mucho el agua o algo así, o sea, les gusta jugar con el agua, tiene discapacidad intelectual, microcefalia y ya. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues síndrome de Angelman. Región, la misma. A lo mejor la incidencia podría venir, es la misma en los dos, entonces se lo podrían aprender. Sí, pues está fácil, ¿no? 15 y 15. Y en Angelman, ya saben, impronta materna, así lo ponen, pero es por lesión materna, ¿ok? Y algún dato curioso, pregunta, punto extra para el ENARM, podría ser, ¿qué otro mecanismo? Y aquí sí sería la mutación puntual en VE3A, que es el 10% de los pacientes con síndrome de Angelman. Y bueno, un diferencial de Prader-Willi puede ser el síndrome de Bardet-Biedl, en el cual también se presenta con obesidad, con hipogonadismo, pero además de esto tiene retinosis pigmentaria, que pueden hablar de que no ve bien en la noche, y polidactilia. Entonces tengan mucho cuidado al leer los casos clínicos porque les podría venir así tal cual con toda la pinta de ser un Prader-Willi, así. Discapacidad intelectual, hiperfagia, obesidad, hipogonadismo, polidactilia por ahí y te vas por Prader-Willi y era Bardet-Biedl. De Bardet-Biedl no, o sea, podría ser venir como un diferencial. No creo que les viniera tal cual como un síndrome para hacerles más preguntas de Bardet-Biedl. La polidactilia suele ser posaxial en el síndrome de Bardet-Biedl. Aquí lo podemos ver. Aquí está posaxial y posaxial. Sí, son pocos los síndromes que la tienen preaxial, pero para fines de NARM yo creo que, pues no, ahorita no se me viene ninguno a la cabeza. Y bueno, otros síndromes que también son por impronta es el síndrome de Beckwith-Wiedemann y de Silver-Russell. Aquí el que más podría venir podría ser el de Beckwith, que también es un cuadro clínico muy característico, que es un niño que tiene hemihipertrofia, la pierna derecha está más grande que la izquierda, macroglosia. Estos niños literal a veces les tienen que operar la lengua porque no pueden hablar por la macroglosia tan importante. Onfalocele, cursan con hipoglucemias al nacimiento y esto es causado por hipometilación del ICR1 materno. Nuevamente, aquí tampoco va a venir súper específico, va a venir que si es materno o paterno, impronta materna o paterna. Entonces, igual, Beckwith es materno y Silver-Russell va a ser de papá. Este síndrome es bonito, sí, bonito, pero o sea, son la contraparte el uno del otro. Es la región 11P15.2, que también sí, yo creo que sí se la deben de saber porque les podría venir igual que el de Prader-Willi, que dónde. Entonces, pues ya saber que es en el 11. Se pueden acordar por Russell, que termina con doble L. Bueno, no, porque Prader-Willi también tiene doble L, ¿verdad? Pero, bueno, ya ven su mnemotecnia
para aprendérselo. Beckwith Wiedemann es un niño gordito con onfalocele, macroglosia, y Silver Russell, al contrario, tienen restricción de crecimiento intrauterino y talla baja, también ya al nacimiento y durante la infancia. Aunque también cursan con hipoglucemia, también pueden tener asimetría de extremidades, y estos niños tienen una facies triangular, o sea, el frontal es muy prominente y la cabecita parece ser triangular. Estas regiones son propensas a alteraciones de metilación 11 y 15, o sea, justo son regiones que deben estar diferencialmente metiladas. Propensas a alteraciones de metilación no tal cual, porque, bueno, en Silver Russell, el 11 sí, porque en Silver Russell y en Prader-Willi el mecanismo de enfermedad sí es una hipometilación, es una alteración en la metilación, mientras que en los otros lo que pasa es que hay una delesión, y como está la delesión, pues entonces no se puede expresar el alelo, bueno, los alelos de esta región, que son múltiples genes. Entonces, en cuanto a una sí, que sean propensos a alteraciones en la metilación, podría ser en Beckwith Wiedemann, y en Silver Russell sí, que dependen también es todo un mundo la epigenética. Y bueno, aquí tenemos un niño con síndrome de Beckwith Wiedemann y vemos pues el onfalocele, la lengua que protruye, y bueno, aquí yo creo que ya lo habían operado, entonces ya tiene la lengua dentro. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. No sé si ustedes tengan otros temas que a lo mejor les hayan salido en el simulador, o temas que crean que son importantes para incluir en las clases de genética. Por ejemplo, ahorita ya que iba a empezar la clase me acordé de anemia de células falciformes, entonces pues yo le puedo pedir a Yair que lo incluya en su clase. Si no, pero tampoco sé qué tan larga vaya a quedar la de él, porque tiene que ver todo cáncer hereditario, los síndromes Li-Fraumeni, BRCA, Lynch y estos, un poco de leucemias, las translocaciones de leucemias, expansión de trinucleótidos, aquí van a ver ataxias también, X frágil, Huntington y un poquito de teratógenos. Entonces no sé si vaya a quedar mucho. Fabry mucopolisacaridosis. Igual yo lo veo, ahorita noto esto de Fabry mucopolisacaridosis, y bueno, si tienen alguna otra que crean que se debe de agregar, pues lo hacemos. Ya vemos si cabe en una clase, en la última clase de Yair, o si no hacemos que sean 4 clases en total. Si no vieron la primera clase, yo creo que sí es, de hecho la primera clase es la más preguntable, las cromosómicas, a mi parecer, entonces si se la perdieron, sí les recomiendo que la chequen también para entender todo el panorama de esta pregunta, que si se pedía cariotipo o si se pedía secuenciación, porque son preguntas de verdad bien sencillas, que fácilmente, o sea, que nada más con haberlos repasado así ya la van a tener bien, no tienen que memorizarse nada de nada, pues, pero bueno. Muchas gracias a todos. Ya si tienen dudas, ahí me mandan mensaje por alguna de mis redes si quieren. Aquí se las dejo nuevamente. Y igual si les viene otro tema de los simuladores que no sea Fabry y el otro mucopolisacaridosis que dijeron ahorita, también ya me dicen. Y bueno, ¿dudas? ¿Ya nadie tiene dudas? Muy bien, que me sigan en TikTok. Bueno, listo. Entonces ya voy a apagar esto. Muchas gracias. Bye.